convención en simple. Bienvenidos, bienvenidas a La Convención en Simple. Qué gran espacio de conversación para ir entendiendo, para ir aprendiendo y sobre todo para ir acompañando el trabajo que está realizando la Convención Constituyente, que últimamente ha ido sumando varias tareas porque, como ya hemos dicho, está absolutamente contra el tiempo. Lo que nosotros intentamos hacer es acompañarlos en ese trabajo, entonces, para ir sacando conclusiones de lo que se está haciendo y para que Alejandro Fernández nos explique en simple cuál es ese trabajo y qué impacto tiene eventualmente en una futura nueva Constitución de la República. Alejandro Fernández, quien es abogado y director de la Fundación Pacto Social. ¿Cómo estamos? Todo la bien, semana, Sole. ¿cómo ha estado? ¿Bien? Muy bien, agotadora, porque estamos haciendo la pega y tratar de informar en todos lados sobre la Convención Muy Constituyente. activo, sí. Pero súper bien, contento, hemos tenido buen feedback, la gente lo está Sí. escuchando, nos hacen preguntas, así que súper bien, Sole. Buenísimo. Exijo mis derechos en esta oportunidad. ¿Has visto eso? Que es típico de los ciudadanos. Exijo mis derechos. A veces se nos olvida que también tenemos deberes, cosas Exactamente. muy relevantes. Pero hoy día, efectivamente, queremos concentrarnos en lo que se llama los derechos fundamentales. Entonces, tal vez la primera pregunta y la más simple es: ¿qué son los famosos derechos fundamentales de los ciudadanos? Sí, es simple y no tan simple. A ver. Mira, siempre me gusta un poco recapitular, Sole, con lo que hemos hablado otras veces respecto a los contenidos de las constituciones. Tenemos siempre como dos partes. Por un lado, constituimos poderes, y ahí tenemos el poder judicial, el poder legislativo, ¿cierto? El Congreso, el poder ejecutivo, el presidente. Y por otro lado, tenemos libertades y derechos. Básicamente, ¿por qué? Porque una vez, a la vez como le damos poder al Estado, tenemos que también proteger a los ciudadanos, ¿cierto? Porque si le diéramos un poder ilimitado, finalmente sería como un sistema totalitario, ¿cierto? Entonces, Eso lo aprendí una vez y es tan importante en las constituciones o en los sistemas políticos porque te hace el contrapeso. Es decir, se le entrega al Estado, ¿no?, la administración de la fuerza, por ejemplo, para que efectivamente podamos todos vivir medianamente en paz, pero tienes que tener un contrapeso con los derechos y las libertades de los ciudadanos. exactamente, ese es como el primer rol. Entonces uno diría, los derechos fundamentales como originalmente que teníamos las constituciones son libertades y derechos frente al poder del Estado, ¿ya? Y a otros poderes también poderes de grupos de personas, ¿cierto? También te pueden afectar tus derechos. Entonces, ¿qué tipo de derechos fundamentales tenemos? Por ejemplo, Sole, la libertad de enseñanza, la libertad de culto, la libertad de expresión. Si te fijas, son libertades donde más bien uno espera que el Estado sea pasivo, o sea, que no te afecte. Claro. Más que darte algo al Estado, tú le dices como, protégeme este espacio, lo mismo el derecho de propiedad, que nadie me quite mis cosas, ¿cierto? O que me dejes comunicar mis opiniones sin que nadie me afecte ese derecho. Entonces esa es como la primera base que se llama los derechos de primera generación, ya que es un nombre fome, pero básicamente No, pero me interesa. son los derechos originales, como los primeros derechos que se reconocen a nivel constitucional. ¿Ya? ¿Son una cantidad determinada de derechos? No, es un listado que ha ido creciendo, ¿cierto? Pero desde las primeras constituciones en Chile estaban algunos de esos derechos, como la libertad de expresión, como el derecho de propiedad, por ejemplo. ¿Ya? Perfecto. Y después vienen los derechos de segunda generación, que son los derechos sociales, que este es como un avance a nivel constitucional, ¿ya? Y eso que tiene que ver, ya no tiene que ver simplemente con libertades, sino que tiene que ver con que el Estado garantice ciertos derechos para asegurar una buena calidad de vida, un estándar mínimo a cualquier ciudadano por ser simplemente ciudadano, ¿ya? Y ahí entra el derecho a la salud, por ejemplo, el derecho a una pensión, el derecho a una vivienda digna. Exactamente. Esos son los famosos derechos sociales que además son los que generan probablemente mayor interés a nivel del proceso constituyente, ¿cierto? De hecho, podríamos decir que en parte toda esta nueva constitución nace justamente de esas demandas sociales. Y las constituciones entonces han ido incorporando de a poco derechos sociales. Si tú miras, por ejemplo, desde la constitución del año 1925, tenía algunas cosas que no eran derechos sociales, pero decía, por ejemplo, que el Estado tenía un deber preferente de dar educación pública. Era eso. Ya en la constitución del 80 ya empiezan a incorporarse derechos sociales propiamente tal, como el derecho a la educación, como el derecho a la protección de la salud, como el derecho a la seguridad social, a las pensiones. Ya. Y hoy día, obviamente, la idea de los constituyentes y la sociedad es que esto siga progresando y que cada vez vayan incorporándose más derechos sociales. Una pregunta técnica, no política, como es el tono de nuestra conversación. Mucho se ha hablado de la Constitución de 1980, de su génesis. Sabemos también que después fue mutando, no es el mismo texto que se hizo en 1980, pero ¿era robusta en derechos sociales? Muy buena pregunta, Sole. Yo diría que para la época no era mala. Responden a sus propias épocas. Exactamente. Las Si uno dice, incluso a nivel de la cantidad de derechos que tenía esa constitución original, más todo lo que se la ha sumado, obviamente, que se ha ido fortaleciendo, yo diría que la constitución actual es bastante razonable en cantidad de derechos. O sea, de hecho, si tú miras constituciones de otros países desarrollados,
Yo diría que incluso tiene más que el promedio de esas constituciones. Ok. Distinto si tú la comparas con las constituciones latinoamericanas, ¿cierto? De las constituciones que vienen después del 90 para adelante, por ejemplo, Colombia, Ecuador, Bolivia, ahí tú ves Una gama, una gama sí. gigante de Un derechos. catálogo más Sí. grande de derechos sociales. Exactamente, pero ahí yo igual tengo cierta distancia, o sea, creo que es bueno por un lado, obviamente, crecer en derechos sociales porque significa ir asegurando esos mínimos de dignidad a toda persona, ¿cierto? En ese sentido hay un cierto plano de igualdad, Ujú. desde ahí para arriba tú puedes tener mejores, ¿cierto? Vivienda, mejor salud, pero al menos asegurar un piso, y como te digo, en ese sentido es razonable que las sociedades, a la medida que evolucionan y hay más recursos, crezcan. Pero también es un problema cuando tú haces un listado gigante, porque finalmente no permites priorizar, porque los recursos son siempre limitados. Exacto. Entonces, la idea de la Constitución es que le diga, estos son los 5 o 10 derechos más importantes donde usted como gobierno y Congreso ponga todo el foco y la plata, pero si tú pones un listado de 100, 150 derechos, finalmente no hay ninguna priorización. Perfecto. Entonces me contestaste ya la pregunta de qué derechos reconoce nuestra Constitución actual, ¿no? Y si estos han ido evolucionando en el tiempo. He aprendido demasiado contigo, pero es lógico. Una Constitución no puede ser estática, así como lo es el conocimiento también, ¿no? Responde a las sociedades, responde al nivel de tecnología que tienen estas sociedades, el desarrollo, la madurez, etcétera. ¿Cómo puedo hacer valer los derechos reconocidos en la Constitución? Que yo creo que esa es la gran clave, porque aquí tú puedes tener un catálogo, un catálogo de derechos muy grande o más bien acotado, pero las mismas personas hoy día se preguntan o se preguntaban en el estallido social en octubre del año 2019, ok, mire, leo el texto y me garantizan derechos a salud, pero en la práctica, en lo efectivo, eso no se concreta. Exactamente. Mira, yo haría una distinción solo para efectos de Para cómo, ordenar la sí, cómo conversación. concretarlo, Vamos. que es súper importante lo que me decís tú. Como, finalmente, todas estas discusiones que tenemos súper teóricas, lo importante es cómo afecta la vida de las personas, ¿cierto? Eso Ujú. es lo fundamental. Entonces, por un lado, todo lo que tiene que ver con nuestras libertades, por ejemplo, nuestra libertad de expresión, ¿cierto? O la libertad de culto, etcétera, existe el recurso de protección. ¿Ya? Entonces, si tú te vulneran tu derecho a expresarte libremente o tu derecho a propiedad, tú puedes ir a una corte de apelaciones. De hecho, como ciudadano libre, solito, sin abogado, te pasan un formulario de recursos y tú explicas lo que te pasó, y la Corte de Apelaciones lo que tiene que hacer, obviamente, primero escuchar a la otra parte, a la que supuestamente te está afectando tu derecho, y después tomar las medidas que sean necesarias para poder, digamos, evitar que se siga afectando ese derecho. O sea, es Perfecto. muy concreto, o sea, no es un derecho simplemente en el papel. Y por otro lado tienes los derechos sociales, como decías tú, como el derecho a salud, ¿cierto? De educación. Ahí efectivamente no corresponde que los tribunales sean los que hagan efectivo el derecho, sino que es el Congreso y los gobiernos a través de las leyes, ¿no? O sea, efectivamente tú tienes, por ejemplo, el derecho a la salud. El derecho a la salud por sí mismo en la Constitución no tiene ninguna Validez, validez por sí sola. comillas, por sí sola. No puedo ir a un Exactamente. tribunal y decir, mire, aquí dice que me garantizan el derecho a la salud y no me quieren atender o no tengo una atención digna como yo creo que debiese ser. Exactamente. Y ahí viene, por ejemplo, los sistemas de salud, ¿cierto? El auge, etcétera, donde ahí sí se ponen recursos, se establece Ok. prioridades, qué sé yo. Ahora, esto en la teoría también sale, porque ha pasado, por ejemplo, que los tribunales de justicia han ido ordenando al Estado, por ejemplo, que dé una determinada prestación de salud. Ha pasado Mm. gente que tiene, por ejemplo, esas típicas enfermedades caras, ¿cierto? Con remedios Sí. caros, que han recurrido a los tribunales por el derecho a salud, y pese a que no existe propiamente ese recurso por el derecho a salud, los tribunales lo han acogido. Ya, pero lo que tú me quieres plantear es que son más bien excepciones respecto Sí. de la pelea, comillas, que todos tenemos que dar como ciudadanos respecto de un acceso a la salud de determinada Exacto. calidad. Y de hecho yo diría solo que es excepcional y a la vez puede ser un poco injusto. Porque claro, tú no sé si se va al caso específico de tal niño, ¿cierto? Que requiere recursos por una enfermedad grave, obvio que todos dicen, oye, por favor, denle ese tratamiento. El problema es que lo que termina pasando es que solamente le da el tratamiento al que recurre a la justicia. Ese niño Exacto. excepcional que fue. Pero ¿qué pasa con el resto de las personas? La mayoría de los chilenos que no tienen acceso a la justicia, Entiendo. y por lo tanto a ellos no les va a llegar el beneficio, los recursos, la prestación del Estado. Entonces es mucho más justo que los gobiernos sean los que fijen en el fondo las políticas públicas y que esos recursos y prestaciones sean para todos los chilenos independientes o para todas las personas que habitan en este territorio, de hecho incluido también los inmigrantes. Ya, pero ahí me dejaste súper claro los dos caminos, dependiendo del tipo de derecho vulnerado, sea un derecho fundamental, sea un derecho social, dónde se recurre y dónde se hace el trabajo legislativo en el Congreso o frente a un poder judicial. ¿Aprendí bien? Muy, muy bien, Sole. ¿Quieres Tú agregar seguir algo haciendo más esto, sobre explicando. eso? Ya, ¿qué derecho ha aprobado? Vamos de inmediato, ¿no? A la convención para también ir optimizando nuestro tiempo. Hay críticas por no priorizar temas de mayor interés y transversales, como por ejemplo las pensiones o el derecho a la vivienda. Sí, exactamente. Yo diría que lo que se ha visto hasta ahora es que hay ciertos grupos, ¿cierto?, que tienen causas específicas dentro de la convención.
Entonces, uno ha visto que han priorizado esas causas específicas más que los derechos que en general cualquier ciudadano, cualquier chileno está esperando, ¿cierto? O sea, obviamente lo que vimos en octubre del 2019 y todavía existe obviamente mucha importancia por las pensiones, ¿cierto? El mismo, la salud, la educación, la vivienda, y en cambio lo que hemos visto es por un lado esa agenda más bien relacionada con los temas feministas, de derechos sexuales, que me parecen legítimas, pero el tema es cuánta prioridad le damos en la discusión. Entonces, por ejemplo, se aprobó los derechos reproductivos sexuales, ¿cierto? Relacionado con el aborto, se aprobó también la educación sexual integral, el derecho de identidad, en el caso de esa agenda, o los temas de medio ambiente, por ejemplo, los derechos de la naturaleza. En cambio, derechos sociales como los que te digo, todavía no se aprueban y quedan pocas semanas, eso es el tema. O sea, estamos apenas días, 4 semanas para que terminen las comisiones de generar sus informes y todavía no se han aprobado. Entonces, la verdad que en ese sentido como que es preocupante la priorización. Y lo otro yo diría, Sole, como en términos globales, antes de entrar a los contenidos específicos, es el rol del Estado en general dentro de los derechos. Por un lado, yo diría que se ha visto que muchas veces se pretende que el Estado como que reemplace la voluntad de las familias, por ejemplo, de los padres, respecto a la educación sexual de los hijos, por ejemplo, o respecto a la educación moral o religiosa. No se han aprobado los artículos que han pretendido que se reconozca ese derecho a los padres. Y al revés, se establece como que desde el Estado, desde arriba, se fijan cuáles son los criterios para la educación sexual, para la religión, etcétera. Yo creo que ese es un tema que creo que hay que revisarlo. Me parece que es importante respetar la libertad de las familias, de las comunidades, por sobre la voluntad como del Estado. Y lo otro en la misma línea, solo tiene que ver con el Estado respecto a qué rol juegan los derechos sociales. Estas normas no se han aprobado, pero igual voy anticipando un poco la discusión. Por favor. Si uno mira lo que pasa en salud o pensiones, las normas van todas en el sentido de excluir a los privados, a los particulares, a la sociedad civil, y solamente el Estado, por ejemplo, de salud. Entonces los privados tendrían que ser, por ejemplo, seguros complementarios. O sea, tú tendrías que pagar por la salud estatal, ¿cierto? Vía impuestos, por ejemplo, o cotizaciones. Y si tú quisieras además salud privada, tendrías que pagar adicionalmente, no como hoy día. O lo mismo en el caso de las pensiones. Se pretende excluir totalmente a los privados, no sistemas mixtos, como en muchas partes del mundo. A veces se dice como que en Chile no más existen estos modelos. Excluir totalmente a los privados y solamente que el Estado de las pensiones. Cuando en realidad yo por lo menos creo que hay que ser pragmático y que buscar los modelos más eficientes que sean mejores. Y los que mejor nos acomoden y mejores resultados tengan además, para beneficio de la mayoría. Tal cual. Y si es más Estado, si es más privado, más privado. Pero esa lógica como de que la Constitución excluya a priori ciertas digamos, actores como el sector privado, creo que no es positivo, porque además las constituciones, y esto lo hemos hablado otras veces, no tienen que hacer política pública. La Constitución debería decir, por ejemplo, se reconoce el derecho a pensiones. Listo. Respecto a cómo se hace después, cómo se hace efectivo, eso es ley. Porque además tienen que ir cambiando las leyes, porque además va a pasar que, no sé, pues cambia la edad de jubilación, ¿cierto? Van cambiando las realidades, como decías tú, que son dinámicas, y las constituciones, si bien se pueden ir adaptando, son más lentas. Las leyes son más rápidas, son más ágiles. Perdona que te haga un paréntesis, pero no lo han podido resolver o no lo han querido resolver los políticos en más de 10 años el tema de las pensiones, y va a venir la Constitución a resolverlo. ¿De qué están hablando? Aquí hay como un parámetro, un eje central, pero desde allí parte una discusión que efectivamente ha sido y seguirá siendo, creo yo, también legislativa. Vamos con algunos detalles, ¿te parece? Para ir avanzando. Perfecto. También. ¿De qué se tratan los derechos de la naturaleza? Sí, llaman la atención, por eso es interesante tratarlos, porque se han aprobado cosas más regulares, digamos, Sole, como el derecho a asociación, ¿no? El derecho a reunirse, que son cosas que vienen desde hace muchos años, muchas constituciones. En cambio, el derecho a la naturaleza, la verdad que es bien llamativo. Porque es novedoso. Además, es novedoso, sí, es inédito. Es muy novedoso, muy excepcional. De hecho, la mayoría de las constituciones no lo regulan. Porque además, cuando se refiere al derecho a la naturaleza, dice, incluye la biodiversidad. Y yo no soy experto en biología, pero eso significa plantas, animales, hongos y microorganismos. O sea, todos esos tipos de seres tendrían derecho. Por eso hablan de los derechos del reino fungi. Exacto, o sea, eso no se aprobó como tal, pero igual está incorporado. Pero está incorporado. Sí, está incorporado. Sí. Entonces, igual es llamativo, porque lo normal es que los derechos son de las personas, los derechos humanos, ¿cierto? Todos los derechos que hemos hablado hasta ahora. Y aquí se reconocen estos derechos a todos estos seres, ¿cierto? Seres vivos, sin que se establezca una prioridad entre las personas, por ejemplo, y la naturaleza. En ese sentido se pueden generar muchas tensiones. Uno entiende lo que está detrás. Obviamente que tenemos un problema evidente respecto al calentamiento global. No nosotros, el mundo completo. El mundo, exactamente. Y tenemos problemas respecto a la forma en que nos desarrollamos, ¿cierto? Y producimos cosas y afectamos la naturaleza, y eso es problemático.
El tema es si es la mejor solución. Quizá uno dice, mejor pongamos más estándares más altos, más exigentes, más fiscalización, más Sí. sanciones, pero ¿será el mejor camino establecerlos como derechos? Yo creo que es bien discutible, porque al final lo que puede terminar pasando es que se genere, como digo, una constante lucha entre los derechos de una las tensión, personas y claro. la naturaleza, y eso al final incluso puede jugar en contra. Hay experiencias en que ha mostrado que finalmente las personas se ponen como contra la naturaleza, Sí, porque claro. la pones como una oposición, e incluso te judicializa, o sea, terminas teniendo una comunidad de personas en un determinado lugar que terminan como en un juicio contra la naturaleza, lo cual es una cosa como bastante, me parece un poquito absurdo, la verdad. Entonces, Sí, muy difícil de sí, resolver. Además, aquí hay que establecer prioridades, ¿no? Y efectivamente, yo también creo que la naturaleza es nuestro escenario y es un escenario que tenemos que respetar y aprender a cuidar, porque si no nos vamos a quedar sin escenario, así de simple. exactamente. Pero eso a mí también me parece que no debiese estar graficado en una constitución. Pero acá les entregamos a ustedes parte de los conceptos de lo ya aprobado y del camino y el trabajo de la constitución, de la convención, quiero decir. Lo que ha estado muy en boga y se ha discutido mucho es respecto del derecho de propiedad. ¿Está o no debilitado? ¿Qué dice la Constitución hoy día del derecho de propiedad? Sí, la Constitución actual protege de forma bastante robusta el derecho de propiedad. Esa es la realidad, o sea, está bien regulado. Y la verdad que no ha sido problemático, eso es lo primero que uno debería decir, porque uno debería cambiar las cosas que no funcionan, ¿cierto? ¿Para qué cambiamos las cosas que sí están operando bien? Esto sí está funcionando y venía de la experiencia de la reforma agraria. ¿Qué se quiere proteger ahora y qué es lo que sucede? ¿Cómo me reparan a mí si me expropian algo, un terreno, Exacto. un sitio? Hoy día lo que se establece es que se tiene que determinar primero el daño patrimonial efectivo. Y eso es lo que tienen que indemnizarte. O sea, si por ejemplo, te expropian un terreno, imaginémonos, el típico caso De la es que están calle. construyendo una carretera, ¿cierto? Sí. Una calle o el metro. Por lo tanto, tienen que expropiar un terreno. Bueno, te tienen que pagar el valor que corresponde, el valor comercial. Y no el valor que decía un burócrata, ¿cierto?, del Estado o los parlamentarios. Y lo segundo es que se te tiene que pagar al contado en forma previa a que se haga la expropiación. Exacto. Por lo tanto, a ti te sacan de esa casa, te vas, pero ya te pagaron antes. Ujú. Si básicamente la expropiación es como una compra forzada, ¿cierto? Exacto. Entonces, ese es el parámetro actual. ¿Qué está pasando con la discusión hoy día en la convención? Se aprobó el derecho a propiedad, uno diría ya, bien, buena noticia, Check. pero esas dos cosas que te digo, estos dos resguardos no se aprobaron, que tiene que ver con pagar el daño patrimonial efectivo, indemnizar ese daño patrimonial efectivo y el tema de que se haga en forma previa. ¿Por qué no se aprobó? La verdad que eso No queda escrito. no queda escrito. Pese a que habían propuestas, tanto como decías tú, de las iniciativas populares que hay de norma constitucional, se planteó desde la ciudadanía y también desde los pueblos convencionales. Yo la verdad que a mí lo que me preocupa sobre todo, Sole, es que como cuál es la razón de ser de omitirlo. Si como digo, si funciona bien hoy día, las personas están Exacto. tranquilas, ¿para qué cambiarlo? Entonces, obviamente que abren suspicacias legítimas, Y que dicen, oye, abren- quieren afectar el derecho de propiedad al futuro. Exacto. Y abren entonces la discusión hacia si se van a expropiar o no los fondos de pensiones, porque entonces si ya el derecho de propiedad no tiene estas dos fajadas, a lo mejor esto podría quedar más abierto y efectivamente se genera la discusión. Nos quedan pocos minutos y necesito preguntarte cómo se van a financiar estos derechos sociales. ¿Hay un financiamiento detrás? ¿Hay una norma de financiamiento para ellos? Esa es muy buena pregunta, porque una cosa es que nos llenemos del listado de derechos sociales y otra cosa es cómo lo hacemos efectivo, ¿cierto? Y ahí obviamente que los recursos son de las cosas más importantes para tener buena salud, para tener buena educación. Y la verdad, Sole, que la Constitución no considera recursos especialmente para esto. Y a mí lo que me preocupa es que todo lo que ya se ha aprobado en términos, por ejemplo, de los cambios a nivel regional, esto de crear asambleas regionales que hagan normas, ¿cierto?, legislativas, el tema de crear, por ejemplo, robustecer los gobiernos regionales, los sistemas de justicia, ¿cierto?, que hayan varios sistemas de justicia, más otras tantas cosas, es una burocracia que es cara, ¿cierto? Hay que pagar más sueldos, el Congreso incluso se considera que crezca la Cámara de Diputados y haya más diputados, entonces yo creo que el problema es que mucha plata se puede ir en eso. Y no dejar justamente los recursos necesarios para ponerlo en los derechos sociales. Y además, bueno, esto también hay que explicar en un contexto económico, etcétera. O sea, también la situación, la inflación hoy día. Pero claramente lo que sí económica. podemos deducir técnicamente, no políticamente, es que con esto el Estado estaría creciendo, a diferencia de lo que muchas veces se ha planteado, la reducción y la eficiencia del Estado, ¿no? Sí, y bueno, y de hecho tú das súper buen punto, porque también el hecho de, por ejemplo, las concesiones. Si tú terminas con las concesiones, Sole, en el caso de las carreteras o de las cárceles, que ya se aprobó, eliminarlas, tú lo que tendrías que hacer es estrictamente indemnizar.
Por ejemplo, si les quedan 30 años todavía a la concesionaria, tendrías que pagarle. Eso también es plata. Entonces, terminar con las concesiones, más todo lo otro que decíamos, también se traduce en mayor gasto, ¿no? Entonces, no está claro, como digo, cómo finalmente vamos a terminar mejorando la educación o las pensiones o la salud si vamos a terminar gastando tanta plata en esa burocracia. Eso no es fácil de resolver. Pero nosotros estamos aquí junto a ustedes para ir conversando, ya decíamos, ir acompañando el trabajo de la Convención Constituyente, por supuesto, analizándola desde el punto de vista de lo que hoy hay, de qué es lo que se plantea, dónde podrían estar las mejoras y dónde también hay críticas respecto del trabajo que se está haciendo. Todo con el objeto de darles a ustedes un marco de referencia general en un tema tan relevante, como digo yo, que es la eventual futura Constitución de la República de Chile. Alejandro, un millón de gracias por haber estado acá. Muchas gracias a ti, Sole. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la otra semana. Más gracias a ustedes que estuvieron atentos a través del video, a través del podcast. Un millón de gracias y gracias también a la Cámara Chilena de la Construcción que apoya con este espacio. Que estén muy bien. Chao. Convención en Simple.